Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada El ABC de los procedimientos de elusión de derechos antidumping. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca explicar los aspectos básicos y las diferentes modalidades de las prácticas de elusión de derechos antidumping, así como el tratamiento normativo nacional para combatir estas prácticas. Para tal fin, el día de hoy nos acompaña el señor Enrique Miguel Chávez Bardales, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Liverpool. Él ha cursado estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia en Italia, así como cursos de capacitación en temas de defensa comercial de la Organización Mundial de Comercio y Acuerdos Comerciales Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha desempeñado como docente en cursos de la Universidad de Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad San Martín de Porres. Actualmente, él se desempeña como abogado en la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI. Antes de dejarlos con nuestro ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias, Ciro. Agradezco la invitación cursada por la Escuela del INDECOPI y aprovecho la oportunidad para también agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta charla que durará aproximadamente 1 hora y media para compartir algunos conceptos vinculados a los procedimientos de elusión de los derechos antidumping. ¿Me confirman si llegan a visualizar el PPT? Sí, estimado, se llega a visualizar. En modo presentación, Uh-huh. Perfecto. listo, Muy gracias. bien, esta videoconferencia es una actividad académica y los comentarios de hoy representan exclusivamente el punto de vista personal de quien les habla y no necesariamente reflejan la opinión del INDECOPI ni de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias. Muy bien, la temática está vinculada a la regulación de las prácticas elusivas y cómo es que se combaten a través de la normativa vigente en el Perú. Entonces vamos a dividir nuestra exposición en diversos puntos. Empezaremos por explicar cuáles son los aspectos básicos y generales de la normativa antidumping. Para empezar, el concepto dumping, en término anglosajón, está vinculado a prácticas comerciales que se realizan con la finalidad de ingresar a mercados internacionales. Pero, ¿por qué llama la atención este tipo de prácticas y por qué se podría reaccionar frente a ellas? Este fondo de pantalla ilustra una portada reciente en un diario en el cual se habla de que China estaría investigando a la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos por prácticas de dumping en el papel. Entonces, vendría a mente la posibilidad de que existan exportaciones chinas dirigidas a estos mercados de ese producto papel y que estarían afectando a la rama de productores de, de estos países. Y en el renglón inferior se habla de que se estaría vendiendo el papel a un costo inferior. Entonces, la práctica del dumping estaría asociada a una manera de ingresar productos a mercados internacionales utilizando como herramienta la discriminación de precios. Y es que básicamente un consumidor preferirá adquirir aquello que está más cercano a su bolsillo, a su alcance, es decir, lo más cómodo, lo más barato. Eso podría generar daño, podría generar un perjuicio en el mercado de destino
en la medida que el consumidor preferiría los productos importados, sujetos a este tipo de prácticas. En el fondo, el dumping, pues, es una práctica empresarial, no es una práctica estatal, de discriminación de precios entre países. Y esto ocurre cuando en el mercado extranjero, o cuando el exportador extranjero exporta un producto, por decir aquí en Perú, calzado, a un precio inferior al que vende ese mismo producto en su mercado de origen, lo cual se denomina técnicamente como valor normal. Entonces, este calzado que en el mercado interno para el consumo se vende a $70, si se exporta al Perú a un precio de $20, estaría configurando una práctica de dumping. Esta discriminación de precios podría eventualmente generar perjuicio en la rama de productores de calzado en el Perú. Entonces uno piensa si es que un país estaría legitimado para habilitar una serie de herramientas legales para contrarrestar esta práctica que es calificada como desleal, aun cuando no prohibida. En materia de dumping, hay una serie de respuestas que se han dado a lo largo del tiempo. Originalmente la regulación frente a estas prácticas de dumping no ha tenido la característica de ser una normativa uniforme, sino más bien normativa heterogénea a partir de los derechos internos. Siendo el primer país que incorpora en su legislación interna regulación sobre los derechos antidumping, Canadá, a tempranos inicios del siglo XX. Posteriormente le siguieron Australia, Nueva Zelanda, Francia, los Estados Unidos, que también implementan normativa antidumping, no necesariamente uniforme. Y con algún detalle en particular, por ejemplo, en los Estados Unidos, su legislación inicialmente configuraba a la práctica de dumping como un delito. Incluso en el procedimiento de investigación se tenía que demostrar dolo. Obviamente este tipo de marco legal no facilitaba la utilización del mecanismo, en tanto la dificultad de, por ejemplo, la demostración del ánimo doloso. Posteriormente, en el año 1947, se gesta la primera gran regulación con alcance multilateral. Esto a propósito del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el denominado GATT, que es aplicable inicialmente a 23 países. Este acuerdo GATT incorpora en su artículo 6 una regulación en materia antidumping. Entonces estamos hablando de solamente un único artículo, lo cual significaría que necesitaría a lo largo del tiempo una mayor profundización, lo cual se va a hacer realidad en las sucesivas rondas de negociación con posterioridad al surgimiento del acuerdo GATT. Y efectivamente, a lo largo de casi 47 años, el GATT fue motivo de modificaciones en distintas temáticas vinculadas al comercio, y en específico en materia de dumping a través de dos rondas de negociación. La primera fue la ronda Kennedy, que dura desde el año 1964 a 1967, y posteriormente la ronda Tokio de 1973 a 1979. En ambas rondas de negociación se concertaron acuerdos específicos denominados códigos, en específico código antidumping. Sin embargo, tenía la desventaja de que estos códigos antidumping no eran suscritos por todos los países contratantes del GATT. Básicamente, a lo largo de la historia, en su gran mayoría fueron países desarrollados los que incorporaron el código dumping en su normativa interna. Además decir, porque Perú no suscribió el código dumping. Estimado Enrique, disculpe que le interrumpa, no sé si podría acercarse un poquito más al micrófono. Los participantes nos piden, por favor, ¿Sí? que está un poquito bajo. Sí, ¿Ahora mejor? creo que sí, está un poco mejor. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Posteriormente, en la última ronda, en el marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, en la ronda de Uruguay, en 1994, surge como consenso generalizado de los países negociantes en la Organización Mundial del Comercio, junto con la cual se aprueba un conjunto de normas vinculadas al comercio internacional, dentro de los cuales está el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del GATT, que es conocido ampliamente como el acuerdo antidumping. Y esta vez, el acuerdo antidumping sí tiene carácter de acuerdo multilateral, porque es condición indispensable y necesaria
para que todo aquel país que quiera ser miembro de la Organización Mundial del Comercio tenga que mostrar su conformidad y lo incorpore a su derecho interno. Entonces, la normativa en materia antidumping se va a uniformizar como consecuencia de los acuerdos de la Ronda de Uruguay que aprueban este acuerdo antidumping. Y estamos hablando ya más de un centenar de países que están sometidos a este marco regulatorio. De acuerdo al acuerdo antidumping, un producto es objeto de dumping cuando se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación, exportarse de un país a otro, sea menor que el precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. En el fondo, se trata de definir el dumping como una práctica discriminatoria de precios, de manera que al momento de exportar un determinado producto, el precio que se fija es inferior a el precio en su mercado interno del país exportador, es decir, inferior a su valor normal. Ahora bien, el acuerdo antidumping de la Organización Mundial del Comercio no obliga a los países a aplicar las herramientas de defensa, es decir, a aplicar derechos antidumping. En ese sentido, los derechos antidumping son optativos o facultativos. Estos podrían eventualmente adoptarse, pero como condición debe de haberse efectuado una investigación por la autoridad investigadora correspondiente del país importador y de acuerdo a la normativa multilateral que está compuesta pues, por este acuerdo antidumping. En la hipótesis de que una autoridad investigadora active el mecanismo de defensa, es decir, aplique derechos antidumping, estos van a tener un carácter temporal, como máximo de 5 años, pudiendo eventualmente ampliarse su plazo de vigencia a través de procedimientos denominados Sunset Review, por ejemplo. La normativa multilateral establece que las autoridades nacionales podrían aplicar derechos antidumping siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Y estos requisitos básicamente son estos 3 que tenemos en pantalla. Demostrar la existencia de dumping, es decir, que existe esta discriminación de precios por las cuales el precio de exportación es inferior al valor normal, para lo cual hay una serie de métodos que no viene al caso de explicar. Luego, la autoridad investigadora tiene que demostrar la existencia de un daño importante a la rama de producción nacional. Y esto sí amerita pues, que la autoridad investigadora examine una serie de factores y elementos que son determinantes. Por ejemplo, examinar el volumen de importaciones a precio dumping, examinar el impacto que este volumen de importaciones tiene respecto a los precios de los productos de la rama de producción nacional, pudiendo causar el efecto de generar una subvaloración, es decir, tener un precio inferior al fijado por la rama de producción nacional, pudiendo también tener como efecto generar la contención del precio, ¿no? O la disminución sustantiva del mismo. Aparte de ello, también como elementos de examen del daño que pudiera sufrir la rama de producción nacional, se examinan una serie de indicadores económicos o financieros de la rama de productores nacionales, como por ejemplo el desempeño de la producción, como también pudiera ser el desempeño de las ventas, la capacidad instalada, el nivel de inversiones, salarios, sueldos, inventarios, etc. Luego de mostrar que se ha demostrado en la investigación la existencia de dumping y luego acreditar que la rama de producción está sufriendo un daño importante, también es determinante que la autoridad llegue a la conclusión de que exista un nexo causal. Un nexo causal entre esta práctica de dumping, la existencia del dumping y el daño que está padeciendo la rama de producción nacional. El nexo causal es fundamental porque pudiera ocurrir de que el daño que sufre la rama de producción nacional está motivada por otros factores causantes. Por esa razón, el acuerdo antidumping exige que en el examen del nexo causal se examinen aquellos otros factores que pudieran estar causando simultáneamente daño a la rama de productores, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo,
la importación de productos similares que no vengan a precios de dumping, o de repente el avance tecnológico, o temas de la productividad de la misma rama de producciones nacionales. Bueno, demostrada la existencia de dumping, acreditado el daño importante a la rama de producción nacional, y también demostrado el nexo causal entre el dumping y el daño, entonces la autoridad nacional puede decidir la aplicación de un derecho antidumping. Un derecho antidumping que tendrá como límite el margen dumping, es decir, no podrá ser superior a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación que se halló en un primer momento. ¿Esto qué significa finalmente para los actores involucrados? Pues básicamente va a significar que todo aquel agente económico que esté interesado en adquirir estos productos que fueron materia de investigación y respecto a los cuales se han aplicado derechos antidumping, tenga que evaluar no solamente al momento de contratar la compra de estos productos, el precio y los gastos que tendría que pagar por la nacionalización, sino también evaluar este costo adicional, esta carga económica que representa el pago del derecho antidumping. Ahora bien, esta normativa multilateral, de la cual hemos ya hecho un comentario inicial, viene siendo incorporada al derecho interno, derecho peruano. Perú es un país miembro de la OMC desde su nacimiento, es decir, desde su entrada en vigencia el 1 de enero de 1995. Y incorporado el acuerdo antidumping en la normativa interna, también ha habido un desarrollo legislativo interno, cual es el reglamento antidumping, ¿no? Que es el decreto supremo 006-2003 PCM, que sufrió algunas modificaciones a partir del decreto supremo 004-2009 PCM y últimamente por el decreto supremo 136-2020. Además, acompañan esta normativa que regula los procedimientos antidumping el decreto legislativo 807, que regula las facultades de investigación y de sanción de las comisiones del INDECOPI, y también las directivas en materia de confidencialidad de la información, lo cual es muy importante también hacer mención. Y es que en el desarrollo de las investigaciones, la autoridad requiere a los distintos sujetos que participan en el procedimiento que suministren información a efectos de, por ejemplo, verificar el estado de la rama de productores, por ejemplo, que informen sobre su desempeño en las ventas, su desempeño en producción, información sobre sus indicadores financieros, todos ellos que podrían tener un valor muy sensible para cada una de las empresas, por lo cual en los procedimientos, al momento de requerir esta información, se les garantiza a todas aquellas personas que lo suministran la posibilidad de declarar la confidencialidad de la información, por lo cual existe una normativa interna que es nuestra directiva 001-2008 y las sucesivas modificaciones que se han dado a lo largo del tiempo. Y aquí el INDECOPI juega un rol importante, porque si vemos en este gráfico, dentro de las distintas funciones que cumple el INDECOPI está la de aplicar medidas correctivas, ¿no? Frente a las prácticas de dumping o subsidios. Entonces, el INDECOPI, ¿cómo hace para cumplir con estas funciones? Pues básicamente a través de sus estamentos internos, que son la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no sanitarias, que actúa como órgano de primera instancia en las investigaciones en materia antidumping, mientras que la Sala Especializada de Defensa de la Competencia actúa como órgano revisor, como órgano de segunda instancia administrativa. Entonces ya tenemos claro cómo es que en el Perú se aplican los derechos antidumping, quiénes son las autoridades investigadoras y cuáles son los elementos fundamentales, indispensables, que tienen que hacerse presente en el desarrollo de la investigación. Dicho esto, ahora hay que preguntarnos, ¿qué es la elusión? O de repente, con mayor propiedad, ¿por qué los agentes económicos estarían tentados a eludir los derechos antidumping? Pues bien, hemos dicho que los derechos antidumping son un mecanismo de defensa comercial contra las prácticas desleales, que si se ordenan
Su cumplimiento significaría una carga económica adicional en la comercialización del mismo en el país de importación. Entonces, ¿qué significa para los agentes económicos involucrados? Pues no otra cosa que restarles competitividad, puesto que no solamente pagan por la mercancía, no solamente pagan por nacionalizar la misma, sino que ahora además tienen que pagar un derecho antidumping, ¿sí? Pero no se olviden de que el derecho antidumping es un elemento correctivo de una distorsión general en el mercado por una práctica desleal. Entonces, frente a esta situación, podría darse el caso que las empresas afectadas se vean tentadas de evitar el pago de los derechos, ¿no? Y de esa manera tratar de recuperar la competitividad. Sin embargo, al efectuarse este tipo de prácticas, se estaría socavando, se estaría afectando la finalidad y la efectividad de la medida correctiva, el derecho antidumping, ¿cierto? Ahora, ¿cómo definir la ilusión? Y cada día lo que es la motivación que llevaría a esta práctica. Pues la definición más genérica de la ilusión podría ser esta, definida como una circunstancia que implique un cambio en el patrón de importaciones. Claro, a partir de la aplicación de un derecho antidumping, va a cambiar lo que normalmente ocurría antes de la fijación del mismo. Por ejemplo, va a haber un cambio en el patrón de las importaciones del producto importado. Y de repente, simultáneamente, cambia el patrón de importaciones de productos similares, distintos. O hay una estrategia que plantean los importadores a efectos de precisamente evitar o evadir el pago de los derechos antidumping que fueron impuestos para corregir la distorsión en el mercado. Entonces, definiendo lo que es la ilusión, nos planteamos y cómo así empiezan a acrecentarse estas prácticas elusivas de los derechos antidumping, siendo propiamente el cuestionamiento a partir de cuándo, en qué década, en qué momento. Y la respuesta surge en la década de los años 80. En los años 80, época en la cual cobra una gran fuerza el concepto globalización y la expansión de las empresas asiáticas en los mercados mundiales, básicamente Japón o Corea, empiezan a generarse prácticas elusivas a razón de que determinadas autoridades investigadoras aumentan frenéticamente las investigaciones en materia de dumping y precisamente contra los productos originarios de Japón o de Corea o en términos generales Asia. Entonces, a efectos de eludir esta masiva cadena de medidas de defensa comercial, muchas empresas japonesas empezaron a aprovecharse de las técnicas de la globalización para eludir. Y es que, fijado en esta secuencia que tienen en pantalla, muchas empresas japonesas empiezan a fijar plantas industriales en aquellos países donde se han impuesto derechos antidumping, ¿no? Y luego de establecer estas plantas industriales de producción o de ensamblaje, las empresas japonesas proceden a importar partes y piezas, ¿no?, de estos productos terminados que están afectos a derechos antidumping, pero como son partes y piezas y no son productos similares al producto terminado, estas partes y piezas no estarían obligadas al pago de derechos antidumping, ¿correcto? Y como último punto de maniobra, las empresas empezaron ya con las plantas industriales establecidas y abastecidas con estas partes y piezas a fabricar en dicho país de importación el producto final similar al afecto. En consecuencia, a través de esta secuencia de eventos o estrategia comercial, las empresas eluden derechos antidumping, básicamente como mercado de destino los Estados Unidos y la Unión Europea, que precisamente fueron reactivas a este tipo de prácticas elusivas y empiezan a generar normativa interna para combatirlas. Bien. Esta es la modalidad primigenia elusiva que aparece en los mercados internacionales y a partir de la década de los 80. Pero
deberá entenderse que la práctica elusiva puede evolucionar y en ese sentido puede manifestarse a través de otro tipo de herramientas o estrategias. Vamos a explicar aquellas que se van generando en la década de los 80. Acá tenemos un principal tipo de práctica elusiva que le hemos denominado tipo 1, siguiendo el esquema que explica un académico Ostón en un artículo publicado, ¿no? Hace algunos años. Como primer paso de esta modalidad elusiva está la elaboración de partes o componentes de un producto afecto a derechos antidad. Luego, esta empresa exporta estas partes o componentes hacia un tercer país, pero un tercer país distinto de aquel que impuso los derechos. Supongamos que el país que impone los derechos es el país A. Entonces, el país de destino de las partes o componentes va a ser el país B. ¿Qué ocurre luego? En este país B se produce el ensamblaje del producto afecto a derechos. Y de allí, en la última etapa, se exporta desde este tercer país hacia el producto, hacia el mercado del país que impone los derechos antidumping. Entonces, bajo esta modalidad, estaría también eludiéndose el pago de los derechos antidumping. Lo que ha hecho la empresa, originalmente investigada y afecta a los derechos antidumping, es enviar las partes o componentes del producto afecto hacia un tercer mercado y en ese tercer mercado elaborar sobre la base de un ensamblaje sencillo el producto final y de allí destinarlo hacia el mercado del país importador, con lo cual no estaría pagando derechos antidumping. La segunda modalidad constituye en la elaboración de partes o componentes del producto afecto, exportar dichas partes o componentes hacia el país que impuso los derechos y ensamblarlos en el país que impuso los derechos antidumping, ¿no? En ese país de destino se ensambla el producto similar a afecto. Este tipo 2 corresponde a aquella práctica primigenia que habíamos explicado que desarrollaban las empresas japonesas en los años 80. Una tercera modalidad que surge en esta década es la de efectuar modificaciones no sustanciales de un producto afecto a derechos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de efectuar modificaciones no sustantivas respecto a un producto afecto a derechos? La idea es distinguirlo del producto afecto a derechos y en tanto sea distinto, e incluso clasificarlo en otra subpartida arancelaria, no estaría sujeto al pago de derechos antidumping. Entonces, con esas modificaciones menores del producto afecto a derechos, esa empresa exporta dichos productos al país que impuso los derechos y en tanto que la modificación no sustancial no causa una huida o estampida de los consumidores habituales de dicho producto, siguen adquiriéndolo. Entonces, ¿qué ocurriría? La importación de un producto que sigue afectando a la rama de producción nacional. Dicho esto, entonces estamos hablando de tres prácticas elusivas desarrolladas en la década de los 80. ¿Qué ocurre como respuesta frente a estas prácticas elusivas? Pues bien, aquí un paréntesis. Estamos hablando de que existe una normativa multilateral, que es la generada a consecuencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay, así como el artículo 6 del GATT del año 47, ¿no? Que se incorpora a la normativa vigente. Pero no hay una normativa multilateral consensuada respecto a las prácticas elusivas. Y conviene un poquito hacer historia. Antes de la culminación de la Ronda Uruguay, que es en el año 1994, en el año 1991 el director general Arthur Dunkel presenta el famoso Dunkel Draft, el borrador Dunkel, en el cual se incluía un artículo que contemplaba disposiciones contra las prácticas elusivas. Este borrador Dunkel, sin embargo, fue criticado por distintas delegaciones, sobre todo los Estados Unidos, en la medida que solamente contemplaba una única modalidad de elusión, que era precisamente la primera modalidad elusiva descrita como importación de partes o piezas para un ensamblaje en el país de importación. Los Estados Unidos dijeron que era una legislación muy corta. Por ello, los americanos
propusieron que se incorporaran más modalidades, lo cual no generó consenso, definitivamente. Por lo que a la finalización de la negociación de la ronda de Uruguay, se acuerda esta disposición llamada acuerdo antidumping y se establece en el mismo un comité de prácticas antidumping. Y a él se refiere el tema para que sea tratado de la elusión, ¿no? Pero no se acuerda ningún término específico de qué es elusión, cuáles son las prácticas elusivas, sino simplemente es un tema que se va, entre comillas, a arrimar a este comité de prácticas antidumping. Posteriormente, en el año 1997, ya en entrada en vigencia de la Organización Mundial de Comercio, en el año 97 se va a presentar la situación en la cual este comité de prácticas antidumping va a establecer a su interno un grupo informal sobre prácticas elusivas, ¿no? Con la finalidad de que en su seno se debata, se discuta y se formulen recomendaciones con relación a ese tema que nos convoca. Posteriormente, en el año 2007, ¿no?, dando un salto de 10 años, se presenta un texto refundido del acuerdo antidumping. Esto con ocasión de que en el año 2001 se había lanzado la ronda Doha de negociación que contemplaba dentro de la agenda temas vinculados a el antidumping. En el año 2007 se presenta un texto refundido que incluye normativa antielusiva. Si no me equivoco, era el artículo 9 bis, que tenía algo de 12 disposiciones. Este texto refundido, sin embargo, ya no incluyó al año siguiente, en el año 2008, estas disposiciones en materia de elusión. Lo que nos deja el mensaje de que no es tan fácil generar consensos en el marco multilateral respecto a cómo regular las prácticas antielusión. En razón a ello, es que muchos países, y la lista es bien larga, han incorporado en su legislación interna diversos marcos regulatorios para combatir las prácticas elusivas. Acá en esta exposición vamos a mencionar algunas de estas legislaciones que nos llama la atención porque también podría ayudarnos a comprender el marco regulatorio actual en el derecho peruano. Por ejemplo, la Unión Europea, que destaca dentro de los distintos actores en el comercio internacional, dispone de un reglamento, ¿no?, que ha sufrido distintas modificaciones, siendo la última versión en el año 2016. Dicho reglamento debe ser en su artículo 13, define lo que es la elusión. Y acá nos dice que existirá la elusión cuando se produzca un cambio de características del comercio entre países, entre terceros países y la Unión, o entre empresas individuales del país sujeto a medidas y la Unión. Cuando referimos a la Unión, se refiere a la Unión Europea. Este cambio de características del comercio tendría que estar vinculado a el producto que fue objeto de derechos antidumping y aquel producto que se estima es el elusivo. Ahora, dicho cambio en las características del comercio ha de derivarse de una práctica, un proceso, un trabajo para el cual no existe una causa económica adecuada distinta del establecimiento del derecho. Entonces, en otras palabras, tendría que haber cierta simultaneidad, ¿no?, en la línea del tiempo para llegar a este tipo de conclusiones. Además, exige la prueba de perjuicio, ¿no?, o de que se están burlando los efectos correctores del derecho. Ello en relación a los precios y o las cantidades de producto similar. Y finalmente, de tratarse de una investigación en materia de antidumping o de ilusión de derechos antidumping, también hay que demostrarse la existencia de esta discriminación de precios, es decir, la existencia de dumping. Y esta vez con relación a los precios normales, previamente establecidos para los productos similares en las investigaciones originales. Esta es la normativa europea en principio. Que además hace un enlistado de lo que serían las modalidades elusivas, ¿no? Y acá nos vamos a dar cuenta de que no van a ser exactamente las mismas que describimos al inicio.
cuando empiezan a surgir estas prácticas elusivas en los años 80. Así, para el legislador europeo, las modalidades elusivas serían la importación del producto sujeto a derechos antidumping con modificaciones menores, que no alteran las características esenciales del producto. Esto ya lo habíamos mencionado hace algunos minutos. También la importación del producto sujeto a derechos antidumping a través de terceros países no afectos. Esto podría calificarse como una modalidad de triangulación, ¿no? Donde sencillamente el producto parte del país afecto a derechos antidumping, utilizando como trampolín un tercer país, respecto al cual no se aplican derechos antidumping, y de allí ese mismo producto ingresa al país de importación que impuso los derechos antidumping, pero se lo declara como si fuese de este tercer país, más no con relación al producto que se fabrica en el país afecto a derechos antidumping. Una tercera modalidad que se genera en la normativa europea y que no estaba mencionada anteriormente es la reorganización de exportadores o productores de sus canales de venta en el país sujeto a derechos, a efecto de que sean exportados a la Unión Europea a través de productores beneficiarios de un derecho individual inferior al que le corresponde aplicar al producto fabricado. Sobre esto vamos a abundar porque en la parte final de la exposición vamos a dar algunos ejemplos reales que se han ido presentando en el derecho comparado, pero en síntesis, la tercera modalidad alude a que la autoridad investigadora fija derechos antidumping diferenciales a distintas empresas, ¿no?, de un país investigado, que incluso respecto a algunas de ellas podría concluir de que no han hecho dumping. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que la empresa A se le ha fijado un derecho antidumping de $100 por unidad de producto, y a la empresa B de ese mismo país se le ha fijado un derecho antidumping de 20 por unidad de producto. Esta suerte de reorganización de los canales de venta podría darse en el siguiente caso. La empresa A, aquella que tiene un derecho antidumping de 100, utiliza como trampolín a la empresa B, que tiene un derecho antidumping de 20, para ser la empresa B quien exporte el producto a la Unión Europea. Por lo tanto, el producto que debería aplicarse un derecho antidumping de 100 estaría aplicándose un derecho antidumping de 20. Entonces, esta es la modalidad consistente en la reorganización de los canales de venta en el país sujeto a derechos. Una cuarta modalidad incorporada en la norma europea es la importación de partes de productos sujetos a derechos para su montaje en la Unión Europea, que es la modalidad que inicialmente desarrollan las empresas asiáticas. Y finalmente la importación de un producto cuyo montaje se efectúa en un tercer país no afecto, con partes del país sujeto a derechos antidumping. Es decir, la misma modalidad número 4, solo que esta vez se desarrolla un montaje en un tercer país no afecto. En esta parte del continente también ha habido regulación antidumping y regulación antielusión. Y nos vamos a México. México también consagra en su legislación interna, la Ley de Comercio Exterior, distintas modalidades elusivas. La primera siendo la importación de productos sujetos a derechos antidumping con modificaciones menores. Y en ese sentido se parece mucho a la que aparece en primer lugar en la normativa europea. En segundo lugar, como modalidad elusiva está la reorganización de los exportadores o productores de sus canales de venta en el país sujeto a derechos, ¿no?, con la finalidad de ser exportados a través de productores beneficiarios de un derecho individual inferior al que le corresponde aplicar al producto fabricado, abiertamente similar a la modalidad 3 de los europeos. Tercera modalidad en México es la importación de insumos, piezas o componentes de productos sujetos a derechos antidumping para su montaje en México, muy similar a la modalidad 4 europea. Y por último, la importación de un producto sujeto a derechos antidumping cuyo ensamblaje se efectúa en un tercer país no afecto, con insumos, piezas o componentes del país afecto a derechos antidumping. Esto se asemeja también a la quinta modalidad de la normativa europea. Ahora, la normativa mexicana, a diferencia de la europea, contiene una cláusula general. Una cláusula general establece que
se considera práctica elusiva cualquier otra conducta que tenga como resultado el incumplimiento del pago del derecho antidumping. ¿Sí? Y esto obviamente facilita a la autoridad investigadora a no encasillarse estrictamente en las modalidades anteriormente mencionadas, sino de que es un tipo genérico, porque como nos hemos dado cuenta, las prácticas elusivas pueden evolucionar en el tiempo y aparecer nuevas maneras ingeniosas que desarrollan los agentes económicos para sortear esta medida correctiva. En México, la Secretaría de Economía, que es la autoridad investigadora, publica la resolución final dentro de 130 días desde la publicación de la resolución de inicio, es decir, el plazo, ¿no?, del procedimiento. Ahí lo tenemos. La normativa europea, me parece que acá no lo hemos mencionado, son 9 meses. ¿Sí? No sé si se ve en la diapositiva. Bueno. Ahora, la normativa argentina, ¿no?, en el año 2008, ¿no?, su normativa incorpora 2 modalidades elusivas, que son la importación de partes y o piezas del producto sujeto a derechos antidumping para su montaje en la Argentina. Una modalidad que ya está contemplada en las legislaciones anteriormente mencionadas, y también la importación de un producto sujeto a derechos antidumping cuyo ensamblaje se efectúa en un tercer país no afecto, con partes y o piezas del país afecto a derechos. También es una modalidad que está incorporada en la legislación previamente analizada. Así como ocurre con la legislación mexicana, en Argentina existe una cláusula general, ¿no?, y se establece en la legislación argentina que cualquier otra práctica, proceso o trabajo sin una justificación económica distinta de la imposición del derecho que revista un cambio en las características de comercio entre terceros países y la Argentina califica también como una medida elusiva. En el caso argentino, el procedimiento ha de demorar 150 días desde la admisión de la solicitud. Australia, que es otro importante actor en el comercio internacional, tiene también normativa antielusión, ¿no? En su Customs Act de 1901 incorpora estas 5 modalidades elusivas muy parecidas a las que habíamos descrito para la Unión Europea. La número 1 es la importación de productos sujetos a derechos antidumping con modificaciones menores que no alteran las características esenciales del producto. Claro, si modificara las características esenciales del producto, ya sería un producto totalmente distinto, ¿no? Y sería un abuso, pues, aplicar derechos antidumping sobre ese tipo de productos. En segundo lugar, la importación de productos sujetos a derechos antidumping a través de terceros países no afectos, lo que habíamos mencionado como la práctica de triangulación. La tercera modalidad sería la reorganización de los exportadores o productores de sus canales de venta en el país sujeto a derechos para que sean exportados a Australia, ¿no?, a través de productores beneficiarios de un derecho individual inferior al que le corresponde aplicar al producto fabricado. Cuarta modalidad, la importación de partes del producto sujeto a derechos para su montaje en Australia. Nos remontamos a las primeras modalidades de los años 80. Lo mismo que en su quinta disposición, la importación de un producto cuyo montaje se efectúa en un tercer país no afecto con las partes, ¿no?, del país sujeto a derechos antidumping, y obviamente posterior exportación al mercado australiano. Dicho esto, vemos que hay una intensiva regulación a nivel de derecho interno de una larga lista de países, ¿no? Hemos mencionado aquí como ejemplo Australia, Argentina, México, la Unión Europea, pero también existen en otros países como la India, el mismo Brasil, Sudáfrica, Rusia, los mismos Estados Unidos, etc. El Perú también está inmerso en esto, por cierto. Finalmente, Australia tiene un plazo de duración en su investigación de 155 días, ¿no?, de publicado el inicio de investigación. Bueno, todo este marco de derecho comparado nos va a servir para ver en qué medida nuestra legislación recoge, ¿no?, la experiencia legislativa extranjera en su normativa antielusiva. El marco legal de las prácticas
o de la lucha contra las prácticas elusivas en el Perú está dado por esta ley, la 31089, de diciembre del año 2020, ¿no? Cierto es que han existido proyectos, ¿no?, para la regulación de este tema que vienen de muy atrás, ¿no? Pero finalmente se consagra este marco regulatorio a partir del año 2020. Antes de esta normativa que vamos a explicar, nuestro reglamento de antidumping solamente tenía una disposición en su artículo 58, ¿no?, que justamente regulaba la modalidad tradicional elusiva, ¿no?, que era la importación de partes, piezas y componentes para su posterior montaje en el mercado interno, lo cual quedaba muy chico, ¿no? En los sucesivos proyectos a efectos de reformar, ¿no?, esta escueta regulación de las medidas elusivas, es que van apareciendo, ¿no?, propuestas que contienen similares disposiciones a el derecho comparado que hemos ido exponiendo. Bueno, vamos a explicar ahora lo que es el marco regulatorio en el derecho peruano. Esta normativa define el objetivo, ¿no?, de la misma, que es la de combatir la elusión. ¿Para qué? Para contrarrestar eficazmente las distorsiones causadas por esta práctica desleal. Se garantiza de esa manera, de acuerdo a los objetivos de la ley, un mayor equilibrio en el proceso de inserción del Perú en el comercio mundial. Y esta norma contiene una definición de lo que es la práctica elusiva y lo define como toda aquella circunstancia que implique un cambio en el patrón de importaciones, con la finalidad de evadir o evitar el pago de los derechos antidumping o compensatorios. Y acá abro un paréntesis. Toda esta explicación que se hace con relación a la normativa antielusión de los derechos antidumping también es aplicable para las medidas elusivas contra los derechos compensatorios que se aplican contra esa otra práctica desleal que consiste en la subvención, dicho sea de paso, ¿no? Pero esta temática que estamos desarrollando el día de hoy lo estamos focalizando exclusivamente para los derechos antidumping. Bueno, la idea es que se combata esta práctica elusiva, ¿no? Que no se perjudique la rama de producción, ¿no? No se evada el pago de los derechos antidumping que han sido impuestos como consecuencia de investigaciones por parte de la autoridad nacional, que es la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias. La entidad competente para decidir si se amplía o no la aplicación de los derechos antidumping sobre las importaciones de un producto similar a aquel producto afecto, ¿no?, sea ya de un tercer país o territorio aduanero, o sobre las partes de estos productos, ¿no?, cuando se verifica la existencia de una práctica elusiva de los derechos definitivos, es la Comisión de Dumping, ¿no? La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales, aquella que fijó el derecho antidumping en una investigación original, también es la autoridad con facultades para definir, y es que se amplían los derechos como consecuencia de un procedimiento de examen en el cual se verifica los requisitos que establece la norma anti-elusión. Los elementos que configuran la práctica elusiva básicamente son estos tres, ¿no? Vamos a explicarlos con algo más de detalle. En primer lugar, debe existir un cambio en las características del comercio entre un tercer país o territorio aduanero y el Perú, o entre el país o territorio aduanero sujeto a derechos y el Perú, o entre empresas individuales del país o territorio aduanero sujetos a derechos y el Perú. Este cambio en las características del comercio tendrá que ver mucho con la evaluación de las estadísticas que se presentan, por ejemplo, en cuanto a ¿y qué pasa a propósito de la aplicación del derecho antidumping? ¿Disminuye drásticamente acaso la importación del producto afecto? ¿Aumenta ostensiblemente las importaciones del producto elusivo? Bueno, eso claramente es un cambio en las características del comercio. En segundo lugar, demostrar
que no existe una justificación económica para el cambio de las características de comercio distinta, diferente de la imposición del derecho antidumping, ¿no? Y acá hay un terreno fértil para que los agentes económicos puedan demostrar que efectivamente hay razones distintas a la imposición del derecho antidumping que justifican, por ejemplo, el aumento de las importaciones de determinados productos, ¿no? Pero eso hay que demostrarlo en el procedimiento. Y en tercer lugar, la práctica elusiva tiene una repercusión negativa sobre los efectos correctores de los derechos antidumping, en lo que respecta a los precios y las cantidades, los volúmenes del producto importado afecto a derechos antidumping. Por ejemplo, examinar si se han incrementado en niveles sustantivos las importaciones de este producto elusivo a lo largo del tiempo, o si los precios a los cuales ingresan estos productos elusivos ingresan a niveles de subvaloración en comparación con los productos que fabrica la rama de producción nacional, ¿no? O si genera una contención a la subida, ¿no? O si genera una disminución sustantiva de los precios de la rama de producción nacional, ¿no? Dado esto, podríamos estar pensando de que hay efectivamente un menoscabo, ¿no?, sobre los efectos correctivos de los derechos antidumping fijados. Las modalidades elusivas contempladas en nuestra legislación son estas 5. Vamos a mencionarlas, y algunas de ellas digamos, de contenido similar a la que hemos estado mencionando en el derecho comparado. La número 1 es la importación de piezas, partes o componentes provenientes del país de origen del producto final sujeto a derechos, con la finalidad de ensamblar o acabar dicho producto en el Perú. Una segunda modalidad es la importación de un producto ensamblado o acabado en un tercer país o territorio donde no con piezas, partes o componentes originarios del país sujeto a derechos. Estas dos primeras modalidades nos hacen recordar a las que originalmente se desarrollaron en la década de los 80, ¿no? Y claramente la primera modalidad no hace otra cosa que recoger también lo que estaba contenido en el artículo 58 del reglamento, antes de la aparición de esta ley en el año 2020. La tercera modalidad elusiva es la importación de un producto sujeto a derechos con modificaciones o alteraciones menores, ¿no?, que no impliquen un cambio en sus características esenciales. La cuarta referida a la reorganización de los canales de ventas a fin de que un producto sujeto a derechos se importe a través de productores o portadores beneficiados con un tipo de derecho individual inferior o a los cuales no se les haya aplicado derechos antidumping. Y por último, la importación de un producto sujeto a derechos sin que se haya demostrado, conforme a la normativa de la materia, que tiene un origen distinto al del país o territorio aduanero de las importaciones sujetas a derechos, ¿no?, que habíamos hecho mención en el derecho comparado como la triangulación. Importante es destacar que la enumeración de estas modalidades elusivas se parece bastante, ¿no?, a las modalidades antes descritas en el derecho comparado, y además hacer mención de que se incorpora una cláusula abierta, ¿no?, porque también la norma dice que califica como modalidad elusiva cualquier otra conducta que tenga por finalidad eludir el cumplimiento del pago de un derecho antidumping compensatorio. Pero esto último, esta cláusula general, no vaya a asustar, ¿no?, porque no es un papel en blanco, un cheque en blanco, ¿no?, para que la autoridad a diestra y siniestra haga lo que quiera, ¿no?, para extender indebidamente el derecho antidumping. Hay ciertos parámetros, ¿no?, que respetar. A ver, esto contempla la normativa, ¿no?, en cuanto a aquellos que pretenden solicitar el inicio, ¿no?, o la aplicación de derechos antidumping o la extensión de los derechos antidumping con ocasión de prácticas elusivas, deben de adjuntar en su solicitud una descripción detallada, presentando las pruebas de esta presunta modalidad de elusión, ¿no?, es decir, definir cuál de las 5 modalidades antes descritas se estaría practicando, ¿no?, de acuerdo a la información que esté razonablemente a disposición del solicitante.
En segundo lugar, información del producto objeto de ilusión, la existencia de cambios en los flujos comerciales entre el tercer país o territorio aduanero y el Perú, o entre el país o territorio aduanero sujeto a medidas y el Perú, o entre empresas individuales del país o territorio aduanero sujeto a medidas y el Perú. En tercer lugar, pruebas, ¿no?, de que la conducta denunciada como elusiva tiene una repercusión negativa sobre los efectos correctores de los derechos, que respecta pues, a los precios, a las cantidades del producto importado que está afecto a medidas. También pruebas, en caso que la presunta elusión corresponda a derechos antidumping, de que el producto se está exportando al Perú, me refiero al producto elusivo, se está exportando al Perú a precios inferiores al valor normal establecido en la investigación original o del último examen realizado a los derechos que se pretenden medir. Es decir, existencia de dumping. La comisión de dumping, ¿no?, tiene determinadas facultades, como por ejemplo la de antes o durante el curso del procedimiento, requerir a la autoridad aduanera información sobre los volúmenes, sobre el valor y el origen de importación de los productos que son presuntamente materia de prácticas elusivas. Y acá una pregunta importante, ¿no? ¿Es que acaso la Comisión de Dumping puede exigir garantías a los importadores que efectúan importaciones del producto elusivo, es decir, el producto presuntamente objeto de prácticas de elusión? La ley dice que sí, ¿no? Transcurridos por lo menos 60 días de iniciado el procedimiento, la Comisión puede disponer que la autoridad aduanera, la SUNAT, exija a los importadores del producto en materia de examen, como condición para que retiren sus mercancías del recinto aduanero, el otorgamiento de una carta de fianza bancaria y de pago de los derechos antidumping que finalmente se terminen en el procedimiento de examen, ¿no? Obviamente aquí la Comisión de Dumping debe tener elementos de certeza, de convicción con relación a la existencia de la práctica elusiva para poder dictar o para poder disponer este mandato a la autoridad aduanera, por cierto, ¿no? Esta orden se va a dictar mediante una decisión motivada y estará vigente durante el transcurso del procedimiento de examen. En caso que la resolución final no indique la existencia de prácticas elusivas, pues la Comisión ordenará la liberación de estas garantías otorgadas por los importadores. Acá un breve repaso sobre el esquema de este procedimiento de examen. Esta es la parte previa, antes del inicio, y es que se presenta una solicitud ante la Comisión de Dumping, la Comisión califica la denuncia, ¿no?, en un plazo de 30 días, vencidos los cuales puede requerir al solicitante que subsane determinados requisitos, ¿no?, por lo cual le otorga 15 días calendario, prorrogables por 15 días más para subsanar. En el caso de que subsane, presenta la información, la absolución del requerimiento, y la Comisión dispone de 15 días prorrogables por 15 días adicionales para resolver el inicio del mismo. El inicio del procedimiento se da con la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano. Iniciada la investigación, se notifican a las partes interesadas, ¿no? Luego de 60 días calendario podrían dictarse estas garantías que habíamos mencionado minutos atrás. En el desarrollo del procedimiento, también a solicitud de parte se puede realizar una audiencia, siempre dentro del término o periodo probatorio. Durante este periodo probatorio se realizan diversas actuaciones, ¿no? Pueden realizarse inspecciones, se remiten cuestionarios, las partes pueden acceder al expediente, ¿no?, etc. El periodo probatorio, pone la norma, es de 6 meses, los cuales se pueden prorrogar por un máximo de 3 meses adicionales. Eso será en los casos en los cuales se trate de prácticas elusivas complejas, ¿no? Puede darse esa situación que amerita un mayor tiempo para evaluar, para actuar las pruebas, ¿no?, y adoptar la decisión que corresponda. Bien,
Culminado el periodo probatorio, la Comisión de Dumping tiene 30 días calendario para emitir un documento denominado Documento de Derechos Esenciales que va a servir de base para el pronunciamiento final. Este documento de hechos esenciales se notifica, ¿no?, a las partes apersonadas, quienes tendrán 15 días calendario para remitir sus comentarios a la comisión, ¿sí? Y esta finalmente dispondrá de 25 días hábiles para emitir su pronunciamiento final, ¿sí? El plazo del procedimiento, ¿no?, conforme establece la normativa, es de 12 meses contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del Peruano de la resolución que dispuso el inicio. Bien, dicho esto, ahora vamos a presentarles algunos ejemplos, ¿no?, de cómo es que estas modalidades elusivas cobran realidad, ¿no? Y vamos a analizar las principales. Por ejemplo, esta modalidad de ensamblaje o acabado en un tercer país. Esto se dio en una investigación dada por la Autoridad Europea en el año 2022. Se trataban de productos originarios de China, que eran tejidos de fibra de vidrio, originarios de China y de Egipto. El producto afecto a derechos, es decir, el producto que tiene que pagar derechos antidumping, es el tejido de fibra de vidrio originario de China y Egipto, que están afectados desde el año 2020. El producto investigado, es decir, el producto elusivo, es el tejido expedido desde Turquía. Y la modalidad alegada por los solicitantes fue el montaje de partes mediante una operación de montaje en un tercer país. Entonces, en síntesis, el argumento planteado por el solicitante fue de que los derechos antidumping originalmente impuestos a las importaciones de tejido de fibra de vidrio originario de China y Egipto estaban siendo eludidos a través del envío del producto afecto a la Unión Europea a través de Turquía, un país que originalmente no estaba afecto al pago de derechos antidumping. Entonces, se hace esta operación de montaje o ensamblaje en Turquía para luego exportarlo a la Unión Europea. Este mapa ilustra más o menos el camino que va tomando las exportaciones de productos que estamos comentando. En línea roja serían los tejidos, fibra de vidrio, originalmente afectos a derechos antidumping, los de China y los de Egipto, al mercado europeo. La línea azul muestra los tejidos de Turquía hacia la Unión Europea, que serían precisamente los elusivos. Y esa línea verde que ven allí en el mapa sería la ruta que van tomando las partes y piezas originales de China y Egipto hacia el mercado de Turquía, para ser ensamblados precisamente en dicho país y luego exportarse a la Unión Europea. ¿Se presentaron cambios en la característica de comercio en esta investigación? Sí, la autoridad europea concluye que hay un aumento de importaciones de tejido de fibra de vidrio afecto a derechos de Turquía a la Unión Europea, a la vez que se produce una disminución de las exportaciones del tejido de fibra de vidrio de China y Egipto hacia la Unión Europea. También la autoridad europea constató de que el inicio de la investigación antidumping, febrero del año 2019, coincide con el inicio de las operaciones de montaje de una empresa en Turquía, Turkish Composite, que es una filial del grupo China National Building Materials, ¿no?, de China. Siendo que el principal insumo empleado por esta empresa turca son los tejidos de fibra de vidrio, los robins, ¿no?, perdón, de fibra de vidrio, que precisamente son adquiridos directamente a las empresas vinculadas en China y Egipto. Esto se complementa con el dato de que de 2019 a 2020 aumentan significativamente las exportaciones chinas y egipcias de robins de fibra de vidrio a Turquía.
es decir, las partes o piezas, ¿no? Luego, ¿existe o no una justificación económica adecuada? Bueno, los europeos concluyen en esta investigación que no existe una justificación económica adecuada, suficiente, distinta de la imposición del derecho antidumping. Es así que ellos concluyen que Turkish Composite se constituye en junio del 2018 y que comienza su producción un mes luego del inicio de la investigación. A juicio de la autoridad europea, esto sugeriría que la investigación antidumping y la posible imposición de un derecho antidumping hayan sido la causa por la cual se crea esta empresa, Turkish Composite. Dicho sea de paso, ¿no? Cuando uno examina este caso, ve de que en la memoria anual, ¿no?, de esta empresa china, Grupo China National Building Materials, se destaca este propósito, ¿no?, de crear en Turquía esta empresa y la posibilidad de la imposición de derechos antidumping. O sea, no resulta demasiado complicado establecer ese nexo. Ahora bien, esta empresa turca importó el 100% de su principal insumo, que son los robins, fibra de vidrio, de sus empresas vinculadas en China y Egipto. Y además fue el mayor exportador turco de tejido de fibra de vidrio a la Unión Europea. Entonces, no se revela una causa o una justificación económica adecuada para el inicio de las operaciones de esta empresa Turkish Composite, aparte de esta finalidad elusiva del pago de los derechos vigentes. La normativa europea tiene algo más de detalle, por cierto. Nada de profundidad, pero acá algunas luces, ¿no? La normativa europea, para el caso de las operaciones de montaje, dice que la operación de montaje acabado debe haber comenzado o se debe haber incrementado sustancialmente desde el momento de la apertura de la investigación o justo antes de dicha apertura, y que las partes deben proceder del país sometido a medidas antidumping. En el caso que comentamos, la operación de montaje comienza en marzo de 2019, desde el momento de la apertura de investigación original, ¿no?, febrero del año 2019, mientras que el insumo principal procede, como hemos explicado, de China y de Egipto, en un 100%. En cuanto al valor de las partes, el valor añadido, la normativa europea dice que las partes procedentes de los países sujetos a medidas debe constituir 60% más del valor de todas las partes. Y además que el valor añadido de las piezas utilizadas durante la operación debe ser inferior al 25% del costo de fabricación, hecho que se comprobó también durante la investigación. Se produjo un menoscabo del efecto corrector del derecho antidumping. En cuanto a volumen, la autoridad europea corrobora que el aumento del volumen de importaciones procedente de Turquía fue significativo, ¿no?, adquiriendo una cuota de mercado del 4%. En cuanto a los precios, las importaciones procedentes de esta empresa a la Unión Europea subvalúan los precios de los productores de la Unión Europea en más de un 10%. Entonces, pasamos al último de los elementos que evalúa la autoridad europea, es si se dieron elementos que probaran la existencia de dumping, y sí, efectivamente, se halló dumping. La diferencia entre el valor normal determinado en la investigación original versus el precio de exportación de estos tejidos elusivos provenientes de Turquía. Entonces, visto que se dan todos los elementos contemplados en la norma, la autoridad europea decidió imponer a las importaciones de tejido de fibra de vidrio originario de China, ¿no?, ampliándose a las importaciones de tejido de fibra de vidrio procedente de Turquía. Esto es en cuanto a la primera modalidad elusiva. Este otro caso que hemos mencionado, triangulación. Y examinaremos este otro supuesto que se presenta a propósito del biodiesel originario de los Estados Unidos. Este es un caso que se ve en la Unión Europea en el año 2010. El producto afecto a derechos es el biodiesel originario de los Estados Unidos. Está afecto a derechos
desde el año 2009. El producto elusivo sería el biodiesel expedido desde Canadá, un país que no estaría obligado a pagar derechos antidumping, y la modalidad legal es el envío del producto sujeto a medidas a través de terceros países. El argumento que plantea el solicitante fue de que las medidas antidumping impuestas a las importaciones de biodiesel originario de los Estados Unidos estaban siendo eludidas, transbordando el biodiesel a través del vecino del norte, es decir, Canadá, tras haber sido sometido a unas operaciones de ensamblaje en este país. Se presentaron cambios en las características de comercio, lo primero que se pregunta a la Autoridad Europea. Y aquí las importaciones procedentes de Canadá se incrementaron. Y como correlato, las importaciones del producto afecto, es decir, las de los Estados Unidos, caen. Y caen dramáticamente, ¿no? Las importaciones totales a la Unión Europea del biodiesel procedente en Canadá aumentan significativamente entre el año 2008 y 2010, pasando de 1.175 toneladas a 197.772 en el año 2010. A esto le llamamos cambios en las características, ¿no?, del comercio. Claramente hubo un trasvase, ¿no? Ya no voy a exportar desde los Estados Unidos, sino voy a hacerlo desde Canadá. Esa sería básicamente la idea, ¿no?, utilizando este trampolín a este país. En esta investigación, como suele ocurrir, se envían cuestionarios a los diversos productores involucrados, en este caso de Canadá, Estados Unidos y Singapur. Se realizaron visitas inspectivas. 2 productores canadienses que representaban el 90% de la producción absorbieron el cuestionario. Se verificó que esos 2 productores no adquirieron el biodiesel de los Estados Unidos ni en ninguna otra fuente. Se determinó que los productores canadienses vendieron biodiesel a empresas de Estados Unidos y Canadá, pero no a la Unión Europea. Los productores canadienses de biodiesel, y es importante en el desarrollo de la investigación, no pudieron haber producido el volumen que se exportó desde Canadá a la Unión Europea. Entonces, este dato le sugirió a la autoridad investigadora que el gran aumento de las importaciones en el mercado de la Unión procedente de Canadá está relacionado con las exportaciones de biodiesel estadounidense, ¿no?, expedido desde Canadá. La autoridad europea no halló más motivos ni justificación económica suficientes para el tránsito por Canadá que la de eludir el pago de los derechos antidumping en vigor aplicables al biodiesel originario de los Estados Unidos. Se produjo un menoscabo al efecto corrector del derecho antidumping, pues el aumento del volumen de las importaciones de Canadá resultó significativo, a la vez que las importaciones canadienses de la Unión presentaron una subvaloración del 40% de los precios de venta de los productores de la Unión Europea. ¿Hubieron pruebas de dumping? Sí, efectivamente hubieron precios de dumping. Se comparó el valor normal determinado en la investigación original con el precio de exportación promedio de los envíos de biodiesel del producto elusivo, es decir, el producto de Canadá. Esta otra modalidad, que es modificaciones o alteraciones menores. Vamos a examinar un caso que se presentó en México desde el año 2019. El producto involucrado es el sulfato de amonio, originario de China. El producto afecto a derechos ha sido el sulfato de amonio, que está afecto a derechos desde julio del año 2015. El producto elusivo son las mezclas de sulfato de amonio provenientes de China. Y la modalidad que fue alegada, ¿no?, ha sido la de modificaciones o alteraciones menores. Acá resultó importante establecer una comparación, ¿no?, del producto afecto y aquel aparentemente elusivo. Se comparó las características físicas y composición química, el proceso productivo, costo de producción y la finalidad, ¿no?, por los usos de los mismos. Pues en cuanto a las características físicas y composición química, el sulfato de amonio es sal
y se presenta en un estado puro, ¿no? En forma de cristales de color blanco o parduzco, mientras que las mezclas de sulfato de amonio contienen sulfato de amonio mezclado con cloruro de potasio, en una proporción del 92% sulfato de amonio y 8% cloruro de potasio. El proceso productivo era muy similar, ¿ya? La única diferencia en el proceso productivo del sulfato de amonio y el de la mezcla antes mencionada se daba en la etapa final de la elaboración de este producto elusivo, donde se efectuaba la mezcla con cloruro de potasio. En cuanto a los costos de producción, considerando que la única diferencia en los procesos de producción se encuentra en la etapa final del proceso productivo de la mezcla de sulfato de amonio, este incremento de costo, ¿no?, efectuado para dicha mezcla no resultó significativo a consideración de la autoridad mexicana, siendo inferior al 8%. Y finalmente se determina que ambos productos tienen los mismos usos, es decir, eran empleados como fertilizantes. Cambios en las características del comercio. Pues bien, en este caso mexicano, entre el año 2014 y el año 2017 se dio un cambio en el patrón de comercio de las importaciones de sulfato de amonio originario de la China. Vean esa línea punteada de celeste y compárenla con la línea roja. Las importaciones de sulfato de amonio registraron un comportamiento decreciente para prácticamente desaparecer en el año 2016. Ese era el producto afecto de derechos antidumping. ¿Y qué pasaba con el producto elusivo? Pues las importaciones de las mezclas de sulfato de amonio eran inexistentes en el año 2014, ¿no? Entre el 2015 y el 2017, sin embargo, aumenta en un 98% y con mayor intensidad a propósito de la imposición de los derechos, que ocurre en octubre del año 2015. Se produjo un menoscabo del efecto correctivo. Bueno, en cuanto al volumen, ante el incremento, ¿no?, observado del producto elusivo, la autoridad mexicana señaló que de no extenderse la aplicación de los derechos a las importaciones de dicho producto elusivo, el volumen de las importaciones del mismo llegaría a tener una magnitud similar a la de las importaciones de sulfato de magnesio previo a la imposición de derechos. Y en cuanto a los precios, señaló la autoridad mexicana que los precios a los que se importa el producto elusivo son menores a los precios de venta del sulfato de amonio de la producción mexicana, es decir, hubo también una subvaloración. Decide finalmente la autoridad mexicana ampliar los derechos a las importaciones de mezcla de sulfato de amonio originarias de China, el producto elusivo. Acá tenemos otra modalidad, la modalidad de reorganización de canales de ventas. Es muy importante aclarar algo que se mencionó hace algunos minutos a propósito de la explicación de esta modalidad. Y es que los derechos antidumping, el acuerdo antidumping lo establece así, los derechos antidumping se imponen de una manera individual a cada productor o exportador que participa en la investigación, ¿no? Y puede darse el caso de que algunos de ellos no realicen práctica de dumping. Entonces, los exportadores que en el desarrollo del procedimiento no realizaron o no se demostró que realizaron práctica de dumping, pues no van a pagar derechos antidumping. Al resto de exportadores que no participan, se les aplica un derecho residual, ¿no? Esto significa que van a haber algunos productores exportadores, vamos, ejemplo del biodiesel argentino, que por ejemplo van a tener un derecho mayor que otro. Comparemos, por ejemplo, los derechos antidumping impuestos a la empresa Cargill, que tiene un derecho antidumping de $134.7 por tonelada. Comparémoslo con los derechos antidumping a LDC Argentina, $191 por tonelada. Ahí está, ¿no? Que se ve distintos derechos antidumping de acuerdo a cada tonelada, según el margen dumping que se haya demostrado. Pues bien, en el caso peruano,
Este producto, los tejidos de poliviscosa originales de la India, fueron objeto de derechos antidumping y de manera diferencial. En este cuadro, en el margen izquierdo, vemos que las empresas BS Limited, Sangam Limited, Donner Industries, Siddharth Garments, Galundia Textiles, Prana Manufacturing tuvieron sus derechos antidumping diferencial. 1.12, 206, 1.14, 257, 205. El derecho antidumping residual, 2.76. Pero se dio el caso de que había una empresa, Schomer Exports. Esa empresa no hacía dumping. Entonces, las exportaciones de esta empresa no fueron materia de derechos antidumping. Y vamos a ver qué es lo que se desarrolló luego de la imposición de los derechos. Hubo un cambio, ¿no?, en el patrón de comercio. ¿Ocurrió esta modalidad que hemos escrito o no? Fíjense, en este cuadro que aparece a la derecha, las exportaciones de Schomer representaban el 1%. Luego de la imposición de los derechos en el año 2011, crece a 17%. Un año más tarde, sube a 32%. Entonces, podría uno pensar, ¿qué ha pasado? Simultáneamente están disminuyendo las exportaciones de las otras fuentes que sí tienen que pagar derechos antidumping. Veamos las barras de color plomo. Disminuye sensiblemente 93%, 89%, baja 69%, baja 51%. Entonces, podría pensarse de que se estaría dando una modalidad o que se habría dado esta modalidad en el desarrollo de investigación. Acá simplemente estamos describiendo la existencia de una modalidad, no estamos definiendo de que efectivamente es práctica elusiva y se dan todos los elementos, simplemente para describir cómo es que los productores afectados a derechos pueden utilizar como trampolín terceras empresas del mismo país, es decir, variar sus canales de comercialización para su producto ingresarlo al mercado nacional peruano, ¿no? Entonces podría pensarse de que estos productos que exporta Schomer, que no paga derechos antidumping al Perú, serían objeto de prácticas elusivas. Durante un procedimiento de examen a la imposición de derechos antidumping a los tejidos de poliviscosa originarios de la India, se demostró que Schomer era una empresa comercializadora, no productora. De manera que Schomer adquiría de terceras empresas, que tendrían que pagar derechos antidumping si tuvieran ellas que exportarlo al Perú, ¿no? Entonces, claramente podría verse en este escenario un supuesto pues, de la modalidad que hemos descrito anteriormente. Bueno, estoy viendo aquí en el reloj, tengo 4:24 y el tiempo está ya casi por vencer y no quiero excederme. Simplemente quiero cerrar agradeciendo a cada uno de ustedes y a la Escuela Nacional del INDECOPI por permitirme compartir estos minutos, estos conocimientos básicos con relación a la normativa antielusiva de los derechos antidumping. Le damos la palabra. Hay dos preguntas, estimado, que le he remitido. Mil disculpas, no llegaba a visualizar las preguntas. Dice aquí, ¿cuál es el tratamiento que se le da a los productos que vienen subsidiados por algunos países? Bueno, cuando se habla de subvención, estamos hablando de una práctica desleal, distinta a la práctica dumping. Y esa es una práctica estatal, ¿no? Contribución financiera que otorga un beneficio a la rama de productores locales. En ese caso, al igual que la normativa antidumping, existe una normativa multilateral que faculta a las autoridades investigadoras a eventualmente, como consecuencia de una investigación y en el marco multilateral, concluir en la aplicación de derechos correctivos que se denominan derechos compensatorios, ¿sí?
Y la normativa antidumping es muy similar a la normativa que regula los derechos compensatorios. Y valgan verdades, también cuando empezamos la exposición dijimos que la normativa antielusiva nacional es elusiva tanto del derecho antidumping como del derecho compensatorio. O sea, todo lo dicho, todo lo explicado con relación a la normativa anti-ilusión del derecho peruano son igualmente aplicables a las prácticas desleales consistentes en las subvenciones. Sí, es verdad, existe, acá hay una pregunta, ¿no? Además de ser una práctica de competencia desleal, como tal, afecta a los proveedores. ¿Tiene algún impacto negativo en los consumidores? Sí, es que lo que ocurre es que acá hay distintos stakeholders, distintos puntos afectados como consecuencia de la práctica de dumping, ¿no? Definitivamente, aplicar un derecho antidumping va a afectar a los importadores y va a encarecer su producto. Pero esto es como consecuencia de ingreso al mercado nacional a través de prácticas desleales, y así son calificadas por la normativa internacional, ¿no? Y en la medida en que se pretendan eludir estos derechos antidumping aplicados siguiendo el marco legal internacional y el marco a nivel interno, pues la elusión a los mismos ameritaría algún remedio, ¿no? Y es precisamente este tipo de remedios que la larga lista de países que mencioné en desarrollo de investigación han decidido incorporar, ¿no? Que son los derechos antidumping, extenderlos, ¿no? A las importaciones de estos productos elusivos. Bien, esas son las dos preguntas que tengo al alcance. Les reitero nuevamente mi agradecimiento a la Escuela Nacional de Indecopi, a todos los participantes en esta charla. Espero que les sea de suma utilidad. Y para cualquier consulta, siempre estaremos aquí dispuestos en la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales, que es donde laboro, para poder resolver sus consultas e inquietudes. En nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, le agradecemos a nuestro ponente por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y por su participación con sus preguntas. En el chat van a encontrar una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Los invitamos a realizarla. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia del día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.